Glorioso, bendito, precioso y santo es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos. Bendito sea nuestro amado Señor. Él nos sacó a nosotros de las tinieblas y de la oscuridad. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, mas Jesucristo tuvo misericordia y Él dio su vida en un madero por nosotros. Nosotros ahora que hemos bebido el Espíritu Santo, tenemos, queridos hermanos, el poder de Dios en nuestras vidas. Pero resulta que en estos tiempos, queridos hermanos, vemos que hay, en estos últimos tiempos, vemos que hay una apostasía que está tergiversando la palabra de Dios. Muchos dicen que no hay que expulsar demonios, otros dicen que no hay que sanar a los enfermos, otros dicen que no es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo, otros han entrado en el reino de los cielos erróneamente, creen que pueden venir y recibir a Jesucristo sin abandonar el mundo y ser así salvos. Hay toda una doctrina de demonios en cuanto a esta nueva era, a esta nueva manera de expresar el sentimiento del corazón de Dios hacia los hombres. Dios envió a su Hijo amado porque Él amaba al mundo de tal manera que envió a su unigénito Hijo para que éste diera su vida por todos nosotros. Pero hay muchos que no aceptaron a Jesucristo como su Señor. Hay muchos que han aceptado a Jesucristo livianamente. Muchos que están, queridos hermanos, dentro de la iglesia sin abandonar al mundo. Hay muchos que están dentro de la iglesia sin haber recibido el verdadero y genuino bautismo en el Espíritu Santo. Hay muchos que no reciben el bautismo del Espíritu Santo. Hay muchos que son neófitos espirituales, o sea que no tienen conocimientos espirituales. Se guían solamente por la palabra escrita, quitando versículos, sacando versículos de las Escrituras, anulando los decretos, anulando lo que Dios ha establecido para los hombres, lo que Dios ha establecido para nosotros, sus siervos, mediante la predicación del Evangelio. Y en los tiempos de antes, hermano, no es como en los tiempos de ahora, porque en los tiempos de antes estaban los obreros, estaban los diáconos, estaban los ancianos, estaban los apóstoles, los profetas, estaban los evangelistas que hacían una gran labor, estaban los pastores que eran los ancianos y uno ministraba como pastor. Había dentro de la iglesia una cantidad no menos de 7 o 8 ancianos y uno presidía como pastor de la congregación. Eso se ha terminado hoy. Eso no ocurre hoy. Antes los hermanos tenían todos participación en el culto. Hoy ya no se tiene participación. Antes, queridos hermanos, los que ministraban estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Eran hombres perfectos, hombres sin tachas, que eran elegidos por el pueblo. Eran elegidos por la iglesia para ser diáconos. Ahora vamos a ver, hermanos, en Hechos, cómo se constituía un diácono, querido hermano. Cómo eran elegidos los diáconos y cuáles eran las condiciones que tenían que tener estos hombres. Dice, queridos hermanos, bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesucristo. Aleluya. Había un diácono que había sido elegido
Dice, pero los que fueron esparcidos por todas partes anunciando el Evangelio, entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. O sea que los demonios huían a la predicación del Evangelio, y porque Felipe, lleno del Espíritu Santo y con discernimiento de espíritu, podía él enfrentarse a los espíritus inmundos y echarlos fuera en el nombre de Jesucristo. Y dice que de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. La particularidad que tienen los demonios, los espíritus inmundos, es que cuando los echas fuera, dice que estos salen dando grandes voces. Ahora vamos a ver, hermanos, cómo era que había sido constituido Felipe como siervo de Jesucristo. Pero Felipe era simplemente un diácono. Los diáconos que hay hoy en día en la iglesia no tienen ninguna clase de valor como los diáconos de la antigüedad. Porque Pedro les dijo, buscad pues hermanos de entre vosotros. Eso está en Hechos 6, queridos hermanos. Versículo 3. Dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Entre todos los hermanos tenían que buscar a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Eso significa que estaban bautizados por el Espíritu Santo, hablaban nuevas lenguas y eran hombres que habían dejado el mundo, eran hombres que estaban dedicados pura y exclusivamente a Dios. Eran hombres de corazones sensibles, donde el Espíritu Santo podía descender y llenarlos de su poder. Dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y voy a leer más adelante el nombre de los hermanos. Dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hay dentro de los dones espirituales un don de fe, que no es lo mismo que tener fe para ser creyente. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea, en la cualidad de estos varones que fueron elegidos como diáconos, dice que tenían que estar llenos de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, aquí está Felipe, uno de los diáconos, de este Felipe que luego salió a predicar el Evangelio en Samaria. A Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, proselito de Antioquía. Eran varones, queridos hermanos, tanto de Israel como extranjeros, que estaban viviendo allí en Jerusalén, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que estos diáconos, queridos hermanos, eran llenos del poder del Espíritu Santo, varones piadosos. Hoy en día no he podido encontrar un varón piadoso. No he podido encontrar un varón diácono que sea piadoso. Porque hay muchos que no saben lo que es ser piadoso. Piadoso es tener un corazón sensible para oír al Espíritu Santo, para oír a los ángeles, para oír la voz de Dios. Un varón que tenga tal poder que no se le pueden resistir delante de él los demonios ni las enfermedades. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe hacía señales. Yo dije claramente, todo siervo de Jesucristo, a aquellos que se proclaman apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, tienen que estar llenos del Espíritu Santo,
ser piadosos y tienen que tener tal poder, queridos hermanos, que las señales le siguen a esos varones. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, o sea, demonios, estos salían dando grandes voces. Queridos hermanos, los demonios habitan dentro de las personas, porque necesitan un lugar húmedo para habitar, porque los demonios necesitan un cuerpo para habitar. Acuérdense cuando leyeron las Escrituras que Jesús cruzó el mar de Galilea para encontrarse allí en Gadara con unos endemoniados que eran los endemoniados de Gadaremo. Queridos hermanos, estos demonios habían poseído, dice en una parte que eran 2 demonios y en otra 2 hombres, y en otra parte dice un varón. Entonces dice que cuando llegó Jesús, los demonios gritaban de tal manera que decían: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? A la sola presencia de nuestra, lleno del Espíritu Santo, los demonios tienen que pegar gritos, tienen que huir y tienen que hacer toda clase de ruido, sabiendo que nosotros, con el poder que reposa en nuestra vida, que es el poder de Dios, nosotros hacemos que los demonios huyan. Y a la sola voz nuestra los demonios tienen que huir. Jesús dice, le dio autoridad a los discípulos, Mateo 10, a los 12 discípulos para que salieran de 2 en 2 a recorrer Jerusalén. Dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Primeramente, queridos hermanos, queridos apóstatas de la fe, queridos que no conocen la palabra de Dios, aquellos que son neófitos espirituales, aquellos que hablan por hablar, aquellos que no tienen otra cosa que hacer que hablar cosas que no son correctas delante de Dios. Ellos van a ser claramente juzgados si no se vuelven hacia Dios, piden perdón y que Dios los perdone y Dios los llene del Espíritu Santo y puedan ser útiles en el reino de los cielos. Sin el poder del Espíritu Santo, sin ser lleno del Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y dice la palabra de Dios que el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. O sea que Jesucristo está cercano a nosotros. Donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, allí estoy yo, dice el Señor. En el medio de nuestro está Jesucristo y el Espíritu Santo está dentro nuestro, porque el Espíritu Santo necesita una casa donde habitar. Por eso dice la palabra de Dios, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los cela. O sea, el Espíritu Santo no quiere que nosotros tengamos 2 señores, 3 señores. El Espíritu Santo no quiere que vivamos en la carne. El Espíritu Santo no quiere que nosotros andemos hablando y haciendo nuestras propias cosas, pensando nuestros propios pensamientos, hablando nuestras propias palabras, haciendo cosas que el Espíritu Santo no te mandó. O sea, claramente, queridos apóstatas de la fe, aquellos que no conocen la palabra, a los neófitos espirituales le hablo, queridos hermanos, primeramente hay que echar a los demonios, hay que echar a los espíritus inmundos para poder irrumpir dentro de la mente y del corazón de estos hermanos con la palabra de Dios a fin de que estos sean salvos. Apóstatas de la fe, debemos echar fuera demonios, no como algunos dicen que no es necesario echar demonios, porque Jesús dice en Mateo 7, muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos los enfermos, hicimos milagros, y Jesús le va a contestar, nunca te conocí, fuera de mi vista, hacedores de maldad. ¿Por qué Jesús le va a decir eso a estos? Porque estos son unos apóstatas, estos son los que tergiversan la palabra de Dios, estos son los que no están llenos del Espíritu Santo,
Estos son, queridos hermanos, los que quieren echar demonios en el nombre de Jesús sin que Jesús los haya mandado. O sea, lo único que hacen es hacer un circo mediático ahí para que la gente los vea y los alabe a ellos. O directamente hacen la vista gorda y no echan un demonio porque se escudan por miedo. Es solamente por miedo. Es por miedo, apóstata de la fe. Es por miedo que no echas demonios, porque lo primero que tenemos que hacer para liberar a alguien, para predicarle el Evangelio, para que la palabra de Dios penetre en su corazón, es expulsarle los demonios. Y dice que la gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía Felipe, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos, escucha, apóstata de la fe, apóstata de la palabra de Dios, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Apóstata de la fe, apóstata de las Escrituras. Tú que quieres quitar los versículos bíblicos donde dice que primeramente tenemos que echar demonios para poder sanar a los enfermos, para poder predicar la palabra de salvación, para poder confirmar a los hermanos dentro del reino de los cielos, debemos echar los demonios. Y luego el pueblo tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. Estaba leyendo Hechos, capítulo 8, versículo 7, versículos 6 y 7. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora voy a Hechos 8, versículo 14. Queridos hermanos, apóstata de la fe, apóstata de las Escrituras, que quieren recortar la Escritura, que quieren arrancar los versos bíblicos, que quieren arrancar la palabra de Dios. Dios dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasarán. Nosotros somos del Evangelio completo, el Evangelio pentecostal, el Evangelio nacido en el día de Pentecostés y extendido hasta estos días. Escucha, apóstata de la fe. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan. O sea, todos los apóstoles que estaban reunidos enviaron a 2 de sus apóstoles, a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Oye, querido hermano, todas las personas reciben a Jesucristo en sus corazones, luego tienen que recibir, y esto es un mandamiento de Dios, el bautismo del Espíritu Santo. Hay muchas formas en que puede venir el Espíritu Santo sobre las personas. Puede venir el Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos de aquellos que somos verdaderos siervos de Jesucristo, no apóstatas de las Escrituras, aquellos que recortan los versículos bíblicos. Y dice, versículo 17, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Quieres algo más claro que esto, apóstata de la fe, apóstata de las Escrituras? Tú que quieres cerrar la boca de Dios, la palabra de Dios es la Santa Biblia. La boca de Jehová ha hablado estas palabras. El Espíritu Santo ha sido el que ha ungido al que ha escrito este libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros tengamos una referencia de lo que significa ser un verdadero cristiano. Cristiano quiere decir seguidor de Jesucristo. Hombre piadoso significa ser cristiano. Ser piadoso es ser cristiano. No puede ser
cristiano si no eres piadoso, y no puedes ser piadoso si no eres cristiano. Cristiano significa un seguidor de Jesucristo, uno que sigue a Jesucristo y que cree en todo lo que está escrito en la Santa Biblia, que no anda recortando los versículos por miedo. Y dice en el versículo 26 del libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26. Esto es lo que tienen que tener todos aquellos que han sido apartados como obreros del Señor, como diáconos del Señor, como apóstol del Señor, como profeta del Señor, como evangelista del Señor y como pastor y maestro del Señor. Porque la iglesia es de Jesucristo. Él nos aparta a nosotros y nos habla con voz audible, nos habla por medio de los ángeles, por medio del Espíritu Santo, o el mismo Señor Jesucristo se presenta delante nuestro y nos dice las cosas que nosotros tenemos que saber. Y en el versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Felipe estaba sentado, acostado en su casa, comiendo plácidamente con sus hijos, o aún Felipe era soltero. Le dijo el ángel del Señor, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo sabía Felipe que un ángel le estaba hablando? Porque Felipe estaba viendo el ángel que le hablaba. Porque dice: un ángel del Señor habló a Felipe. Yo no he escuchado un solo pastor, un solo diácono, un anciano, un apóstol, un profeta que me haya dicho: un ángel del Señor me habló. ¿Sabes por qué, apóstata de la fe? Porque realmente no creen en Jesucristo. Si creyeran en Jesucristo, podrían ver los ángeles y los ángeles vendrían a traernos los mensajes y a traernos lo que nosotros debemos hacer. Porque un ángel se le apareció a María, un ángel se le apareció a José y le dijo: no dejes a María, júntate a ella, no te llegues a ella porque ella está encinta, porque ha sido concebida por el Espíritu Santo, así que quédate con ella. Y el ángel se le apareció muchas veces a José, el que era marido de María, sin haberla conocido sexualmente, y le dijo todo lo que tenía que hacer. Y el ángel le habló a Felipe, o sea que José vio el ángel, María vio al ángel Gabriel, que es el comandante de todos los ángeles, que fue él el que vino a traer el mensaje a María para decirle que Dios la había elegido para que en su vientre concibiera a su Hijo, el Salvador del mundo, a Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, cuando fue Felipe y encontró que venía un eunuco, un funcionario que había venido a adorar a Jesucristo, pero que ya había sido tarde, porque estos venían en carros tirados con bueyes desde muy lejanos lugares, dice un funcionario de Candace, reina de los etíopes, de Etiopía había venido, había tardado meses, quizás un año en llegar hasta Jerusalén. Entonces se volvió triste, sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y en el versículo 29 de Hechos 8 dice claramente: y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El Espíritu le habló a Felipe. O sea, ¿cómo sabía Felipe que era el Espíritu Santo que le hablaba? Nosotros, queridos hermanos, tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro. El Espíritu Santo es el que mora dentro de nuestro cuerpo. En nuestra mente, en nuestro espíritu, llena todo el Espíritu Santo. Por eso dice que somos piadosos. Por eso dice que somos cristianos.
porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo vive dentro nuestro y nosotros sabemos cuando el Espíritu Santo nos habla o cuando el Espíritu Santo ha enviado un ángel, cuando Jesús envió un ángel, o nosotros podemos ver a Jesús mismo cuando viene y nos habla. Ya vamos a llegar a ese punto. Apóstatas de la fe, apóstatas de la palabra de Dios, aquellos que recortan la palabra de Dios y quieren acomodar la palabra de Dios como ellos quieren. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor dice, arrebató a Felipe. Versículo 39 del libro de los Hechos, capítulo 8. Y dice que iban en el carro y Felipe le iba predicando el Evangelio y le iba predicando la salvación y el bautismo en las aguas, entonces y el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces este eunuco entendió la palabra, dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó en las aguas. Cuando lo introduce en las aguas, Felipe al eunuco, el eunuco era el segundo del rey, aquellos que estaban, queridos hermanos, manejando una nación. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Felipe se encontró en Azoto. Desde el lugar donde estaba, yo he hecho los cálculos, mirando los mapas y calculando la distancia. Dice, Felipe se encontró en Azoto. Desde donde estaba Felipe, que había bautizado al eunuco, hasta Azoto había 240 kilómetros. O sea que alzó el Espíritu Santo a Felipe con el cuerpo y todo, y lo llevó 240 kilómetros. Y pasando Felipe por Azoto, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Escucha muy bien esto, querido apóstata de la fe, apóstata de las Escrituras. Tú que recortas las Escrituras y las acomodas y dices que esto era para aquellos tiempos. Yo he visto a uno que ha sido arrebatado y ha sido trasladado. Y ese que tú estás mirando ahora, ese que está hablando, ha sido trasladado por el Espíritu. Querido hermano, yo sé lo que estoy hablando, yo sé lo que estoy leyendo. Yo he podido ver al ángel cuando venía y me hablaba y me decía lo que tenía que hacer. Yo he visto en varias oportunidades al ángel de Jehová y he visto el ángel de la muerte. He visto el ángel de la muerte, he visto el Hades, he visto el ángel de la muerte cuando viene a buscar a un creyente apóstata de la fe, a un creyente que no es un creyente espiritual, lo viene a buscar luego de haber sido amonestado y todo, y no creer en lo que le hablaba el siervo. Ha venido ese espíritu de Satanás, ese espíritu de la muerte, y lo ha llevado al Seol. Yo sé de lo que te estoy hablando. Yo sé lo que significa que te hable un ángel. Yo sé lo que es ver un ángel. Yo sé lo que es que te hable el Espíritu Santo. Y también sé lo que te hable el mismo Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo esto, querido hermano, que te estoy hablando, es porque hay muchos apóstatas de la fe que creen que pueden seguir como mundanos dentro de la iglesia. Porque muchos han aceptado a Jesucristo de palabra, de boca, pero no de corazón. No son piadosos, no son cristianos. Porque el cristiano es el que acepta la palabra de Dios tal cual está, no se pone a sacar versículos y tirarlo a la basura, no se pone a recortar versículos de la Biblia y tirarlo a la basura. Y había unos que eran bautistas, por eso yo siempre digo de los bautistas. Si los bautistas no reciben el bautismo del Espíritu Santo,
estos van a hablar que nosotros somos unos herejes, porque nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Están los apóstatas y están aquellos que son los que no reciben el Espíritu Santo y quieren hablar y quieren enseñar y quieren decir que nosotros, los que somos espirituales, los que hemos bebido del Espíritu Santo, los que somos cristianos, los que no recortamos la palabra de Dios, como lo hacen los bautistas, se creen que nosotros somos herejes. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice aquí en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 3, y le dijeron, Pablo le hace una pregunta a 12 discípulos de Juan el Bautista. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y los discípulos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dice Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, creyeron y se bautizaron por las aguas, y así andaban predicando el Evangelio sin ninguna clase de poder. Porque los bautistas no tienen ninguna clase de poder para cuando predican el Evangelio de Jesucristo. No echan fuera a los demonios, no sanan ningún enfermo, hacen todo un circo dentro de la iglesia, usando el aceite, ungiendo la oreja de los hermanos, o ungiendo el dedo del pie gordo, el dedo gordo del pie, para que se sanen. Esas son todas pantominas que hacen los bautistas, aunque ellos creen que son piadosos. Pero cuando un pentecostal se acerca a un bautista, allí empezamos nosotros a ver cómo empiezan a retroceder y a rebatir las palabras que están escritas. Hay un predicador que está en México, un predicador, ¿cómo se llama? Alducin, que ese quiere ser un maestro de las escrituras. Pero cuando habla, querido hermano, de nosotros los pentecostales, igual que ese tal MacArthur, él empieza a decir que nosotros somos herejes y que somos como le dijeron los fariseos a Jesucristo, que nosotros echamos demonios por el dedo de Satanás. Y Jesús le dijo, si yo lo echo a los demonios por el dedo de Satanás, ¿por quién lo echan ustedes? ¿Por quién lo echan ustedes? Si yo lo echo por el dedo de Satanás, les dice Jesús, ¿por quién lo echan ustedes? Entonces le dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Le dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Por qué? Ahora los bautistas dicen que creen en Cristo, pero no conocen el Espíritu Santo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, cuando Pablo los bautizó nuevamente en las aguas, y cuando salieron de las aguas, dice que Pablo, habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres, dice la palabra de Dios. Bendito sea el glorioso nombre de Jesús. Hechos 19, versículo 3. Versículo 2 en adelante, hasta el versículo 7. Aquellos apóstatas de la fe que están dentro de la congregación cristiana dicen que son cristianos, inclusive dicen que son profetas algunos, otros dicen que son pastores, otros dicen que son apóstoles, otros dicen que son evangelistas, otros se creen los maestros. Esos apóstatas de la fe, que hay muchos de ellos que dicen que solamente ahora hay un solo ministerio, el ministerio de pastor. Los otros 4 ministerios no existen más. Esos terminaron cuando se terminó de escribir la Biblia. Ese es un apóstata de la fe, el que recorta la escritura, el que quiere hacer que el Espíritu Santo ahora no bautice más a los cristianos. Ellos son los que frenan el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo no puede descender
en una congregación cristiana cuyo pastor no cree en el bautismo del Espíritu Santo y no echa a los demonios y no sana a los enfermos, ese está retrasando por incredulidad. Entonces el Espíritu Santo no puede descender en un cuerpo donde haya incredulidad o donde se le haya plantado la incredulidad por medio de aquellos que son los apóstatas de la fe, los apóstatas de las Escrituras, aquellos que recortan las Escrituras, que quitan los versículos bíblicos cuando se habla del poder del Espíritu Santo, cuando se habla de echar fuera demonios, de hacer milagros y de sanar a los enfermos y de predicar el Evangelio y de poner las manos sobre los hermanos y que estos reciban el Espíritu Santo. Y la señal de haber recibido el Espíritu Santo es hablar nuevas lenguas y profetizar. En el Evangelio de San Marcos, los capítulos 16, Pablo dice: y estas señales seguirán a los que creen en mí. O sea, para ser creyentes de Jesús tenemos que ser cristianos, tenemos que ser piadosos, tenemos que tener un corazón accesible, un corazón limpio, para que el Espíritu Santo pueda descender sobre nosotros. Y si no tienes esas señales de hablar nuevas lenguas, echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos para que sane, tú no eres un creyente. Lisa y llanamente no eres un ministro. Si tú dices que ya se terminaron los otros ministerios, que solamente ahora está el ministerio de pastor y los otros ministerios no figuran más, entonces eres un apóstata de la fe, uno que no ha creído, un incrédulo que no va a recibir el bautismo genuino del Espíritu Santo o el genuino bautismo del Espíritu Santo, como te lo estoy leyendo aquí en el libro de los Hechos. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos 19, versículo 11 en adelante. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea que dicen estos que no es necesario hacer milagros, porque en la palabra dice que después Jesús te va a negar si dice que haces milagros, echas demonios y sanas a los enfermos. A ese le digo yo que dice así la palabra de Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. O sea, por las manos de Pablo. Por las manos de Pablo. Algunos dicen que Jesús sana. Pero Jesús sana a través nuestro. Porque nosotros creemos en Él. Porque Él vive en nosotros. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Porque Dios vive en nosotros. Somos su morada. Somos su casa espiritual. Por eso nosotros hacemos milagros, porque Dios vive en nosotros. Jesucristo vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Hablamos nueva lengua, profetizamos, tenemos visiones, tenemos los dones espirituales, discernimos los espíritus, tenemos don de discernimiento de espíritu, don de hablar lengua, géneros de lengua, don de fe, don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría. Tenemos los 9 dones espirituales. A ti te digo apóstata de la fe. A ti te digo apóstata de la palabra de Dios. Los apóstatas son los que niegan todas estas cosas. Y hablan de la apostasía sin saber lo que es realmente la apostasía. No sabes tú lo que es ser apóstata. Los apóstatas están dentro de la congregación negando el bautismo del Espíritu Santo, negando los dones espirituales, negando las sanidades, negando el expulsar los demonios. Los demonios habitan en los cuerpos húmedos, o sea, en las personas que no conocen a Jesucristo. Y dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, por la mano nuestra, querido hermano. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales del cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. O sea, Pablo tenía envuelto sobre su cuerpo un lienzo
que usaba como ropa Pablo. Se transpiraba, se sudaba. El sudor de Pablo se impregnaba en las ropas. El sudor de Pablo no era otra cosa que el poder de Dios impregnado en las ropas de Pablo. Y dice que llevaban la ropa y se la ponían encima de los enfermos y las enfermedades salían del cuerpo. Dice, y se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Bendito sea el nombre de Jesús. Los espíritus inmundos, queridos hermanos, no resisten el poder de Dios. En una ocasión se estaba muriendo un anciano que tenía 93 años. La madre de 67 años se reunía en mi congregación, allá por el año 89, 90. Y me viene y me dice, viene y se queda en el culto, y cuando termine el culto, viene esta hermana y me dice, mi papá está desangrándose porque se le reventaron las úlceras en el estómago. El exófago se hizo un hueco y la sangre se vertía por ahí y se estaba yendo en sangre, como esa mujer que estaba con flujo de sangre. Este anciano se estaba muriendo en el hospital, los médicos lo habían dejado para que termine de morirse quizás en unas 12 horas, porque la sangre se fluía, porque el exófago que está en el vientre se había perforado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces saco un pañuelo mío, lo abrazo al pañuelo, lo toco, lo impregno del poder de Dios que salía por mis poros. Le digo, hermano, tome y lleve este pañuelo, le digo a la hermana, vaya al hospital y póngaselo en el pecho, allí donde tiene la enfermedad su padre, y en el nombre de Jesús diga, en el nombre de Jesús ponga ese pañuelo. Entonces esta hermana se fue hasta el hospital y, como le dije yo, puso el pañuelo sobre el cuerpo de su padre. Instantáneamente fue sanada, cesada, toda esa, se había reventado el exófago, las úlceras habían perforado el exófago y se estaba perdiendo toda la sangre y se estaba desangrando. Instantáneamente, cuando puso el pañuelo sobre su cuerpo, dejó de sangrar y fue totalmente sanado, y al próximo domingo estaba el anciano, que ya estaba sordo por la vejez y porque había sufrido de sordera, venía a los cultos, y cuando él entraba al culto, querido hermano, sus oídos se abrían y él podía oír la palabra de Dios y se gozaba y alababa al Señor con grande gozo. Esos son señales, esos son milagros, esas son sanidades. Bendito sea el nombre del Señor. A ti te hablo, apóstata de la fe, apóstata de las escrituras de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas, como esos que hay ahora en las iglesias, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. De esta manera, estos judíos exorcistas que estaban en otro país querían expulsar los demonios y hacer negocio con el Evangelio de Jesucristo. Y decían, los conjuros por Jesús, el que predica Pablo. Allí había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, los sacerdotes querían imitar a Jesucristo sin creer en Jesucristo. Son como los bautistas. Quieren imitar, quieren decir las cosas como si creyeran en el Espíritu Santo. Dice, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había un tal Exeba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto.
Pero respondiendo al espíritu inmundo que estaba dentro de la persona, dice, a Jesús lo conozco, dice el espíritu, porque todos los demonios conocen a Jesús. Lo conocen y tiemblan, pero no se arrepienten. Respondiendo al espíritu malo, o sea que el demonio habla por la boca de la persona. Toma la cuerda vocal y habla. Toma los ojos y te mira. Toma los oídos y te oye. Toma los brazos y adquiere una fuerza descomunal y te zamarrea de tal manera que te hiere y te deja tirado, te abofetea. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolo, eran 7 los hijos, más el padre y más algunos de los ancianos de Israel que estaban ahí, los sacerdotes, y dominándolo pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo he visto a algunos correr por las calles, algunos pastores correr por las calles, y por atrás los perseguía un endemoniado. Este quería echar los demonios y los demonios le decían, ¿quién sos vos? Yo conozco a Jesús, pero ¿quién sos vos? Y lo quería echar en el nombre de Jesús. Había recibido a Jesús, querido hermano, no tenía el Espíritu Santo, no tenía los dones espirituales, no era un hombre piadoso, no era un hombre cristiano, un seguidor de Cristo, incondicional, sino que era uno, como tantos pastores que hay hoy por aquí, por toda la ciudad, de los pueblos y por todo el mundo, hay montones de pastores que están queriendo predicar el evangelio, juntando gente, sacándoles el diezmo, sacándoles las ofrendas para poder vivir bien ellos, y quieren echar fuera demonios. Yo he visto correr a algunos y por atrás lo corría el endemoniado y se pegaba con los talones en la nuca, querido hermano, de tanto correr para que no lo alcance el endemoniado. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando nosotros somos espirituales, queridos hermanos, nosotros podemos saber cuando nos habla un ángel, porque vemos el ángel. Nosotros no podemos decir, un ángel me habló, si nosotros no vemos el ángel. Había una vez una hermana que se le había reventado el exófago y se estaba yendo en sangre. No, tenía un flujo de sangre y se estaba yendo en sangre y los médicos no podían hacer nada. Tenía un flujo de sangre. Me equivoqué de hermano. Y entonces estaba en el hospital. Y esa noche oramos por ella dentro de la congregación. Y el Espíritu Santo me mostró de que iba a ser sana. Oré por su sanidad. Me voy a la casa, me acuesto a dormir y viene un ángel a las 6 de la mañana y me despierta y me habla y me dice que vaya hasta la clínica y le diga al pastor que Dios ya la había sanado, para que el pastor vaya y ponga las manos. Yo en la iglesia no era nadie, yo era simplemente un hermano. Después fui ungido pastor. Yo del 87 fui creyente, en el 89 fui pastor. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Querido hermano, esa mujer de la que te hablé, cuando yo le dije al pastor, vino un ángel y me dijo que el Señor ya había sanado a la hermana. Entonces el pastor se levantó corriendo porque él había pedido al pastor que Dios le hablara a él o le hablara por medio de algún siervo.
y el Señor me utilizó a mí, a lo más vil y menospreciado, de entre todos los hermanos que había dentro de la congregación donde yo me congregaba. Había como 1000 hermanos. A mí, al más vil y menospreciado, un ángel vino y me dijo: dile a mi siervo que yo he sanado, he escuchado las oraciones y he sanado a ese hermano. Entonces el pastor se levantó y fue corriendo hasta la sala y puso la mano sobre la hermana, y la hermana fue totalmente sanada. Después hay muchas veces que el Señor se presenta delante nuestro y nos dice tales cosas. Y aquí quiero leerte en el Hechos 23, libro de los Hechos, capítulo 23, el ministerio de Pablo, querido hermano, del apóstol. Lo único que faltaría a los apóstoles de la fe es decir que Pablo no era apóstol. Dice Pablo, testifica acá, Hechos 23, capítulo 11, versículo 11. Dice así: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí Pablo está diciendo como el Señor Jesucristo había venido, se le había presentado y le dijo: ten ánimo, Pablo, porque tienes que seguir testificando en Roma. ¿Y cómo fue Pablo a Roma? ¿En un avión de primera clase? ¿Con un montón de ofrendas que le dieron los hermanos? ¿O con plata que pidió de Roma para ir para Roma? No, hermano querido, apóstata de la fe. Fue en un barco, llevado encadenado, viajó gratis Pablo. Viajó gratis, encadenado como uno más de los esclavos que estaban en ese barco que iba a Roma. No viajó en primera clase. No mandó a pedir dinero para que él pudiera viajar. En barco sí, pero en primera clase. No, fue encadenado. Y Dios tenía que hundir ese barco, porque Dios tenía que utilizar a Pablo en la isla esa para hacer milagros por medio de Pablo. Entonces dice la palabra de Dios, Hechos 27, apóstata de la fe, escucha bien, Hechos 27, capítulo 23. Pero esta noche le dice Pablo a la gente que estaba ahí del barco: ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. O sea, nosotros no somos de nosotros. Dice, porque a esta noche ha estado conmigo el ángel. O sea, Dios había enviado un ángel para que le diera un mensaje a Pablo. Y Pablo dice, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Porque en el barco había una multitud de personas y cada uno tenía su Dios. Cada uno adoraba a su Dios y le ofrecía sacrificio a su Dios. No era ninguno cristiano de los que estaban en el barco. Así que Pablo le dice, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo les dijo, yo le pertenezco a un Dios de los cielos y su ángel ha venido diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí te ha concedido todos los que navegan contigo. Porque Pablo estaba viendo y sabía por revelación que el barco iba a naufragar, el barco se iba a destruir, iba a chocar con las piedras del mar, se levantó una tormenta tremenda, entonces se iba a destruir el barco. Pablo sabía eso.
Pablo no pidió que no se destruya el barco, como nosotros hacemos. Señor, que no se me rompa el auto. Señor, que tenga una casa mejor. Señor, que mi ropa, que mi anillo de oro, que pueda comer en el mejor restaurante. No pidió Pablo algo para sí. Pablo pidió por las personas que navegaban con él en el barco. Y ninguno era creyente. Todos eran del mundo. Todos tenían dioses que adorar. Y ahí lo testifica. Si tú lees el libro de los Hechos, te vas a encontrar, apóstata de la fe, de que Pablo le testificaba a todos estos que no eran creyentes y rogaba por la vida de aquellos que no eran creyentes. Y el ángel le dice: aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, el barco se iba a romper, pero ninguno se iba a morir. Todos iban a ir en pedazos de tabla y cosas del barco roto en pleno mar e iban a caer en una isla. Bendito sea el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Para esto, queridos hermanos, nosotros debemos ser creyentes y no incrédulos. Porque si nosotros somos incrédulos, apóstata de la fe, a ti te hablo, apóstata de la palabra de Dios, tú que recortas los versículos para decir este versículo no, este versículo tampoco, como dice MacArthur, el bautista que dice que nosotros somos herejes, que todas las cosas estas pasaron, que eso se hicieron cuando se terminó de escribir la Biblia, se terminó el Espíritu Santo, se terminaron los milagros, se terminaron los ángeles, se terminaron todas las voces, que el Espíritu Santo está en el cielo, que el Espíritu Santo es una potencia, pero que el Espíritu Santo no está en nuestros corazones, que el Espíritu Santo no mora en nuestra vida, que Dios tampoco mora en nuestra vida, que Jesucristo tampoco mora en nuestra vida, que los dones espirituales tampoco están en nuestras vidas, que son todos demonios que obran en nuestra vida, y de esta manera nosotros sanamos a los enfermos y decimos que echamos demonios. Somos unos herejes directamente, los pentecostales. Los únicos buenos creyentes son los bautistas herejes estos. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero la Biblia sigue diciendo, con respecto a los demonios, y Pablo les escribió a los corintios, porque Pablo sabía que había hombres apóstatas que habían salido, y dice así en 2 Corintios 11, le voy a leer los versículos, 11, versículo 3 vamos a leer. Pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, el diablo te hace que tú pierdas la fidelidad en Cristo, o sea, que no seas creyente, que no seas un cristiano. Cristiano significa seguidor de Cristo, piadoso, que cree toda la palabra de Dios como está escrita, que no rompe la Biblia, que no corta ningún versículo, que no arranca hojas de la Biblia. Y acá Pablo dice que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, no dice que engañó a Adán. Pablo en ningún momento dice que engañó a Adán, sino que engañó a Eva. Queridos hermanos, el hombre no fue engañado. El hombre fue seducido por la mujer, engañado por la mujer. Pero el hombre no pecó, sino que pecó la mujer y la mujer hizo pecar al hombre. Y la mujer se salva engendrando hijos. Pero hoy la mujer se olvida eso, que la mujer está para escuchar y para criar los hijos y para poder ser de ayuda idónea al esposo, y no para ser igual al esposo, ser pastor, ser apóstola, ser profeta y ser pastora, ser evangelista, ser maestra. No, querido hermano, es una ayuda idónea nuestra. La mujer no está para eso, porque la que pecó fue Eva. Y dice que la mujer se salva porque engendra hijos.
solamente por eso, querido hermano. Pero hoy el feminismo ha entrado dentro de las iglesias y ahora está plagado de pastoras y apóstolas y profetas. ¿Y qué clase de espíritu pueden traer estos que desobedecen a la palabra de Dios y que no le importa que Pablo haya dicho: no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre, que ni que la mujer enseñe al hombre? Y dice acá, en versículo 4 de 2 Corintios 11, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o sea que vienen los apóstatas predicando a otro Jesús, el Jesús que dice: no hay problema, no echen fuera demonios, no sanen a los enfermos, no reciban el Espíritu Santo, porque de todos modos eso no tiene ninguna importancia. Eso es el otro Jesús que reciben los apóstatas. Dice: o si recibís otro espíritu. Acá la palabra espíritu está en minúscula, o sea que viene a ser otro demonio que el que habéis recibido. O sea, tú puedes decir: bueno, algún día vino el Espíritu Santo sobre mí, pero yo ahora escuché a este predicador que me dice que no es necesario echar fuera demonios, que no es necesario sanar a los enfermos, que no es necesario hacer milagros, que no es necesario recibir el Espíritu Santo. Entonces reciben otro espíritu. Y esos son aquellos que desobedecen a la palabra de Dios, que está predicada y que dice que la mujer, por ejemplo, es una ayuda idónea del hombre, que la que pecó fue la mujer y no el hombre, y que la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre. O sea, quiere decir, no puede ser pastora, profeta, apóstola, evangelista, maestra. No puede ejercer dominio sobre el hombre. La mujer es ayuda idónea del hombre. No es una persona que puede ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, ¿qué le sucede? O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice Pablo. O sea que ese evangelio de los apóstatas, que son los que recortan las escrituras, que son los que dicen que no hay que echar demonios, que no hay que sanar a los enfermos, que no hay que recibir el Espíritu Santo, que no hay que hacer milagros, reciben a otro Jesús, reciben un demonio y reciben otro evangelio. Y dice que bien lo toleráis. Gloria a Dios. Versículo 4, 2 Corintios, versículo 4. Todo eso recibís y bien lo toleráis. O sea, que te engaña de tal manera el diablo que se hace pasar como si fuera Jesucristo, como si fuera el Espíritu Santo. Se hace pasar ese espíritu inmundo, como tienen los grandes apóstatas, Casi Luna, Maldonado, Benny Hinn, Marcos Witt, Jesús Arián Romero y tantos otros, y los que hay aquí en Argentina y los que hay dispersos por todo el mundo. Tienen un demonio que se hace pasar por Jesús, y ese es el que le dice lo que tienen que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Y para terminar, queridos hermanos, 2 Corintios 11, versículo 13, está hablando de esos apóstatas de los que yo estoy hablando, de esos que no saben lo que es la apostasía, que solamente pueden escribir versículos bíblicos donde habla de la apostasía. Yo te hablo de la apostasía y te muestro cómo son estos apóstatas. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, o sea, aquellos que no obedecen a la Escritura, aquellos que están recortando partes de la Biblia, aquellos que dicen que los versículos bíblicos esos no tienen injerencia ya
que eso era para antes, pero estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y no es maravilla, les dice Pablo, porque esto había acontecido y había entrado en la iglesia de Corintio, porque la iglesia de Corintio había recibido el bautismo del Espíritu Santo de tal manera que se había colado entre medio el espíritu inmundo en la vida de aquellos que estaban ansiosos por tener un evangelio de menos responsabilidad, un evangelio donde ellos pudieran ser ellos y ser vistos. Estos son los apóstatas, aquellos que quieren ser vistos, aquellos que se escortan la escritura. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, que estos apóstatas dicen, Jesús me habló, dicen, el Espíritu Santo está aquí, y no es el Espíritu Santo, es un demonio que se hace pasar por el Espíritu Santo, porque estos ya cayeron de la gracia. Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados, porque no se complacieron con la verdad. Ellos tuvieron que andar más lejos, ellos quieren ser más vistos, quieren ser ricos, quieren ser poderosos, quieren ser más que Jesucristo, quieren tener iglesias, megas iglesias, vivir de los hermanos, y eso es lo que te da el diablo cuando tú desobedeces la palabra de Dios, cuando tú no tomas la palabra de Dios como está escrita, cuando tú no puedes discernir espiritualmente la palabra de Dios y empiezas a recortar los versículos bíblicos. Eso te pasa. Satanás se disfraza como ángel de luz y es el que guía a las iglesias de los apóstatas, y es lo que guía a la iglesia, donde dentro de las iglesias hay apóstatas, hay aquellos que no quieren saber nada con el Espíritu Santo, no quieren abandonar al mundo, siempre andan detrás de todas las cosas que hay en este mundo, no quieren, queridos hermanos, ajustarse ni someterse a las autoridades dentro de la iglesia. Son unos apóstatas que se comen cualquier espíritu. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, dice Jesucristo que conforme a nuestras obras nosotros seremos juzgados, conforme a lo que oímos, conforme a lo que hablemos y conforme a lo que veamos. Eso es lo que nos va a juzgar. Nosotros podemos ver ángeles que son demonios disfrazados de ángeles. Nosotros podemos oír a espíritus inmundos y nosotros recibimos doctrina espiritual demoníaca. Eso te lo digo a ti, apóstata de la fe, apóstata de las escrituras. Y podemos hablar y ver cosas que no son conforme a las escrituras. La palabra de Dios, queridos hermanos, es limpia y es duradera para siempre. Los que van a perecer son los hombres. Los hombres son como las flores, queridos hermanos, que están en primavera, luego viene el sol abrasador, la flor se seca, se marchita y se cae. Así son los hombres apóstatas. Van a ser como las flores, la va a agarrar el sol abrasador, se va a marchitar y va a caer en el infierno. Bendito sea el nombre de Jesús. Te estoy dando un pantallazo de lo que es ser una apóstata de la fe, de lo que es ser un verdadero apóstol, un verdadero profeta, un verdadero evangelista, un verdadero pastor, un verdadero maestro. No hay un solo ministerio, son 5 los ministerios. Se queje quien se queje. Todos aquellos que quieran venirme con que los versículos bíblicos esto, lo otro, no es así, querido hermano. La Biblia ya está escrita. La Biblia es la palabra de Dios, es la boca de Dios. La boca de Dios ha hablado hace 2000 años. Y Dios te va a juzgar por lo que tú digas, por lo que tú veas y por lo que tú escuches y por las obras que hagas conforme a lo que has escuchado. Si tú no tienes, hermanos queridos, obediencia para obedecer a la palabra del Señor,
para obedecer al Espíritu Santo, vas a recibir otro Evangelio, otro Jesús y otro Espíritu que te va a guiar al infierno, querido hermano. Cuando tú hayas recibido todo eso, ya directamente no tienes regreso, porque dice en 2 Tesalonicenses Pablo que Dios les envía un poder engañoso a esos para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no creyeron a la verdad, sino que fueron y se agradaron con la mentira, no se regocijaron con la verdad. A ellos les gusta la mentira. Bendito sea el nombre de Jesús. A ellos les gusta recortar versículos bíblicos. A ellos les gusta decir que nosotros somos unos herejes. Eso van a ir a parar al infierno. Los bautistas parecerán piadosos, queridos hermanos, pero ellos, bendito sea el nombre de Jesús, ellos dicen que nosotros los pentecostales somos herejes, que echamos demonios por el dedo de Satanás. O sea que nos está diciendo que nosotros somos del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Y los que realmente han recibido otro Espíritu, otro Evangelio y otro Jesús son estos bautistas, y tienen uno que está haciéndose el gran bautista, que el diablo lo ha levantado bien alto, que es el MacArthur que está haciendo estragos, queridos hermanos, con las personas, está haciendo estragos con los hermanos. A ese hermano hay que eliminarlo espiritualmente, hay que atarlo en el nombre de Jesucristo, para que deje de engañar a los hermanos, para que deje de introducirles mentiras, doctrinas engañosas a los hermanos, y le dan prensa, le dan televisión, le dan una importancia que no merece. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay que cortarlo, querido hermano, porque es un falso que está haciendo que los hermanos se pierdan por causa de todo lo que él trae. Trae otro evangelio, otro Jesús y otro Espíritu. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Si tú quieres conocer lo que verdaderamente es ser apóstata, aquí tienes la respuesta, querido hermano. Dios te bendiga y alumbre los ojos de tu entendimiento para que puedas ver a qué te ha llamado Jesucristo, qué es lo que Jesucristo te ha prometido, qué vas a heredar y cuáles son las consecuencias de ser desobediente a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos. Aleluya, 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 amén. Gloria a Dios.